Sale, estamos también revisando lo que publican los colegas de la revista Contralínea. Entre otras cosas, han retomado, como nosotros lo retomamos, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a Joe Biden regularizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Durante su visita a Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que hablará con el presidente estadounidense Joe Biden para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, pero que no tienen papeles. Mediante el mensaje videograbado que le presentamos primero aquí en Sin Censura, en vivo, dirigido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el mandatario recordó que la regularización de 11 millones de migrantes no depende únicamente de Biden, sino del Congreso estadounidense. Por ello, refirió que el gobierno mexicano va a ayudar en las gestiones ante el Congreso y a participar para que ningún migrante mexicano de cualquier país sea maltratado. Para hablar de este y otros temas, saludo a nuestra amiga Nancy Flores, corresponsal periodista de la revista Contralínea. Querida Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto también saber que ya recuperaste tu cuenta de Twitter, Vicente. Afortunadamente, mi querida Nancy, afortunadamente la acabamos de recuperar ayer. También recuperamos por el momento nuestro canal principal de YouTube. De lo que no podemos recuperarnos son de los periodicazos que nos están metiendo en algunos medios como Milenio. Pero bueno, contra viento y marea, tú sabes, mi querida Nancy, aquí vamos y con el único compromiso de informarle a la gente que tiene la confianza de leer la revista Contralínea, de ver y escuchar sin censura, de informarle sin máscaras y con la honestidad que nos caracteriza. Están al pendiente, pues, de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, la participación en la cumbre trilateral de América del Norte y después en las reuniones bilaterales que ya explicó el canciller Marcelo Ebrard, tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Nancy. Sí, pues muy importante este compromiso que hace el presidente López Obrador con los migrantes que están justamente en Estados Unidos, de hablar con el presidente Joe Biden para que se regularice su pues estancia en ese país, ¿no? Además que aportan a la economía estadounidense pues una parte muy importante. Entonces esperaría que el próximo 18 de noviembre, cuando precisamente asista a esta cumbre trilateral, en el espacio que va a tener directamente con Joe Biden, porque hay que recordar que primero son los tres, el primer mandatario de Canadá y además los presidentes de Estados Unidos y México, que van a hablar de estos temas, de esta agenda que ya dio a conocer Marcelo Ebrard, pero después va a tener una reunión privada, primero al parecer con Joe Biden y después con Justin Trudeau. Entonces esperaría que en esta reunión privada justamente aborde el tema de los migrantes mexicanos y pues que ya haga esta solicitud formal y además pues con todo el respaldo que la propia comunidad migrante le ha estado mostrando, ¿no? Que han querido denostar este apoyo que claramente le muestran los migrantes en Estados Unidos al presidente López Obrador, podría traer un nuevo escenario para, pues sí, 11 millones de mexicanos que radican allá de forma ilegal, pero que trabajan, que se esfuerzan, que sacan adelante aquella economía y también contribuyen a la economía mexicana. Entonces sería un reconocimiento pues también a estos es como el presidente les ha llamado constantemente, porque tan solo en lo que va de la pandemia, las remesas han permitido que de alguna manera la economía mexicana no se haya caído tanto como en otros países, Vicente. Así es, no será un objetivo fácil para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto demuestra un compromiso con esos héroes y heroínas, este mensaje que les deja, esta promesa que les deja a esos héroes y heroínas, a los que ha reconocido una y otra vez por los miles, decenas de miles de millones de dólares en remesas que envían
y creo que es simple y sencillamente parte de esta justicia y confirmar que es válido su frase de que amor con amor se paga. Sí, no sería fácil, sobre todo porque hay que recordar que hay un sector de derecha, sobre todo, que está en contra de los migrantes, ¿no? En general, pero también con un fuerte racismo hacia los migrantes mexicanos o de origen mexicano. Entonces, no sería un tema fácil, pero al menos pondría en la agenda de aquel país esta propuesta y, pues, de alguna manera yo creo que abriría una discusión o tendría que hacerlo sobre estos 11 millones de mexicanos, de compatriotas, pues que diariamente trabajan allá, estudian allá y que requieren pues de esta garantía migratoria para no estar siempre pues con esta preocupación de que si nos agarra la migra o si nos agarran las autoridades, pues los vayan a devolver a México, ¿no? Entonces, es muy importante que se abra la discusión desde ahora. Se espera que el 18 justamente le haga esta propuesta y pues ya veremos cómo lo recibe el presidente Biden y qué, digamos, qué hace al respecto en los próximos meses. Por lo menos el presidente López Obrador llevará el tema y eso ya será para los migrantes, me parece un avance. Nancy, antes de que te nos vayas, dame tu opinión de la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada de Pablo Gómez. Mira, Vicente, yo creo que ya después de la boda suntuosa que tuvo en Guatemala y que se filtraron incluso algunas imágenes y se supo de su lista de invitados, me parece que ya era insostenible que permaneciera en este cargo tan relevante para el combate a la corrupción, sobre todo porque ya se estaba cuestionando a partir de este evento social, privado, por supuesto, cuál sería su independencia para investigar, por ejemplo, al empresario Ili Ortiz, ¿no? Que asistió a esta boda. Entre otros, por supuesto, pero esta parte de poner en duda si tiene o no capacidad para investigar a unos, para no investigar a otros que son sus amigos, pues ya dejaba en una posición muy difícil al presidente López Obrador, que tiene como meta pues la lucha contra la corrupción. Y me parece que en todo este contexto un poco tendríamos que revisar los claroscuros de Santiago Nieto en la UIF. O sea, por una parte sí tenía un trabajo muy, pero muy especializado a la hora de seguir la ruta del dinero de muchas personas o personajes, empresarios y políticos que tienen por lo menos un tufo de corrupción. Pero por otro lado, y eso lo publicamos en Contralínea también, Santiago Nieto devolvió alrededor de 15,000 millones de pesos tan solo en sus primeros 2 años al frente de esta institución. Ni siquiera en todo el sexenio de Peña Nieto se devolvieron estos recursos, se devolvió mucho menos que eso. Entonces llamaba la atención que estuvieran perdiendo los juicios por muchos millones de pesos y que se descongelaran las cuentas. Llamaba la atención. Otra forma de recuperar los recursos ante la UIF es que tengan una visita, que tengan este derecho de audiencia que está garantizado en la Constitución. Y de forma discrecional, la Unidad de Inteligencia Financiera también decidiera devolver otros 1,000 millones de pesos a estas personas que tienen sospecha de haber hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, es una gestión, podemos decir, con aciertos, pero también con desaciertos. ¿Por qué la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de que Santiago Nieto toma el control, empieza a perder los juicios, empieza a perder los amparos, empieza a desatender esta parte que tiene que ver con lo legal? Y que no se comparan estos 15,000 millones de pesos con los 6,000 millones que bloqueó. Es decir, desbloqueó más dinero de lo que bloqueó. Y muchos de esos casos ya se traían de tiempo atrás, del sexenio pasado. Entonces, ¿por qué se vienen a perder en este momento? Me parece que ya también el cuestionamiento en torno a su relación personal con
Carla, su esposa, también ya era como una piedra en el zapato, porque justamente Carla se ha mostrado, como yo también lo publiqué previamente a su llegada como consejera del INE, como lo que yo advertía, sería Carla Humphrey Jordan, el caballo de Troya del PAN, parece que lo ha sido, o sea, parece que ha venido fallando todo en contra del partido Morena y a favor de los grupos de derecha. Esta persona pues sí claramente tiene una ideología de derecha y pues eso también ya seguramente estaba molestando mucho al gobierno de López Obrador. Entonces es un cúmulo de cosas que llevan a la salida pues por la puerta trasera de Santiago Nieto, quien hubiera podido haber hecho un mejor papel sin duda, porque la verdad es que tenía un buen trabajo en lo técnico, ¿no? Esperemos que Pablo Gómez pues haga el mismo trabajo impecable y que por supuesto no exista esta pues sospecha y que no se corrobore de que va a tener un uso político de la UIF, porque la UIF históricamente se ha utilizado para golpear precisamente a los enemigos políticos del gobierno en turno. Entonces esperemos que eso no suceda, esperemos que saque sobre todo el tema técnico y que pues esta unidad de inteligencia financiera sirva para lo que está creada, que es combatir la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el peculado, etcétera, etcétera, Vicente. Así es, querida Nancy Flores, como siempre, respetada, admirada. Quiero agradecerte por tu solidaridad. Había leído ya un tuit luego de que nos hackearon la cuenta en Twitter y tú siempre al pendiente y tú siempre tan generosa. Yo quiero agradecerte públicamente, te mando un abrazo y por favor también hazle extensivo ese reconocimiento al trabajo que están haciendo todos ahí en la redacción de la revista Contralínea. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en Twitter, en donde, pues hay que decirlo, eres de las mujeres, si me permites, lo digo con mucho respeto, las mujeres bravas, que no se guarda nada y que escribe lo que piensa en Twitter, y también para que sigan apoyando en la revista Contralínea con el periodismo de investigación que practican las miles de personas que nos ven y nos escuchan aquí en Sin Censura. No, Vicente, pues nada que agradecer por ese tuit que pusimos en la red precisamente de Twitter, pues más bien nuestra solidaridad, porque sabemos primero pues todo lo que significa pues que te hackeen, ¿no? Y que pierdas el control por horas o por días de tus cuentas, pues es muy complicado, no solamente por los mensajes que se pueden transmitir, sino también por lo que significa para tu propio trabajo, ¿no? Quedarte sin estas herramientas. Por supuesto, nuestro trabajo está en www.contralinea.com.mx. En Twitter encuentran a la revista como @contralinea y a mí me encuentran como @Nancy_contra. Te agradezco mucho, Vicente, el espacio y también a tu equipo y, por supuesto, a tu audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuídate, Nancy, nos vemos pronto por aquí en Sin Censura. Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Saludos al maestro Miguel Vadillo, director de la revista, y a todo el equipo en la redacción.